Shalom. Vamos a continuar con la Parashat Naso, que es la segunda Parashat del libro de Bemidbar. Vamos a terminar con las dos aliyot en esta ocasión. En primer lugar, vamos con la sexta aliyah, que va del capítulo 7, versículo 42, y terminará en el versículo 71. Vamos a leer en la Torah. En el sexto día, el príncipe de los Bene Gad, Eliasaf ben Deuel, su corbán, una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim, shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para corbán hatat, y para corbán shlamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf ben Deuel. En el séptimo día, Nasi bene Efraim Elishama ben Amihud, su ofrenda, una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para corbán hatat, y para corbán shlamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elishama ben Amihud. En el octavo día, el príncipe de los Bene Menashe, Gamliel ben Pedatzur, su ofrenda, una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro su peso llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para corbán hatat, y para corbán shlamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamliel ben Pedatzur. En el noveno día, el príncipe, el nacido ben Benjamín, Abidán ben Gidoni, su ofrenda, una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para corbán hatat, y para corbán shlamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán ben Gidoni. En el décimo día, Nasi ben Edán, Ahiezer ben Amizadai, su ofrenda, una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del shekel kodesh, los dos llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de un año para olá, un chivo de los caprinos para corbán hatat, y para corbán shlamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahiezer ben Amishadai. En esta aliyah continúa la lista de los príncipes de cada una de las tribus de Israel que entregaron una ofrenda para la inauguración del Mishkan. Como has estado viendo, se han estado describiendo los distintos roles o papeles que van a jugar ciertos grupos dentro de la congregación de Israel. En primer lugar, se listaron a los Leví. Después se dieron las actividades del resto de Israel, o sea, todo lo que es Israel a nivel de lo que decíamos de Sotá y de Nasir. También vimos sobre las actividades de los Kohanim acerca de la bendición sacerdotal. Y en último estamos enlistando las actividades de los príncipes de Israel. ¿Quiénes son los príncipes de Israel? Los ricos del pueblo. Cada uno desempeña distintos roles. Ya decíamos, los levitas en el servicio, en colocar y desmantelar el Mishkan, los Kohanim en la bendición, los Bene Israel, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su comportamiento, a lo que puede ser llamado. Y en este caso estamos ahora recibiendo las indicaciones y directrices de los príncipes de Israel, que son los ricos. ¿Qué es lo que hacen los ricos? Bueno, pues los ricos hacen las donaciones
iniciales para que se pueda iniciar el servicio, todos ellos están enlistando lo que pueden dar. No tanto en lo que pueden dar, sino lo que pueden dar todos a la vez. O sea, para no hacer a uno mayor ni a otro menor, todos dan exactamente lo mismo, como nos hemos dado cuenta, porque al tener la capacidad de la solvencia económica, se ponen de acuerdo qué es lo que tienen que dar y todos lo dan. A diferencia de lo que hacen los pobres, ellos dan lo que pueden y no podemos estandarizar a que todo el pueblo de Israel dé de la misma forma. Aquí entonces nosotros aprendemos cuál es la participación que cada uno tiene en el servicio. Es importante la participación de todos y no debe dejarse de lado a los ricos, pues gracias a ellos se pueden iniciar los lugares de reunión, los servicios, pues muchas de las cosas que se saben, que se conocen, pues es que los ricos precisamente hacen donaciones para tener los lugares en donde se van a construir las sinagogas. Los ricos son los que principalmente hacen una fuerte donación para que se construyan las sinagogas. Esto es lo que cada uno realiza. Sin la ayuda de ellos, definitivamente no podría realizarse el servicio. Esa es la razón de por qué en el momento de la inauguración del Mishkan, en primer lugar se hace la donación de parte de ellos. Bueno, aprendamos de ellos y también todos aquellos que tienen riqueza en su haber ya saben lo que tienen que hacer. La construcción, la donación para la construcción de sinagogas es algo que sube delante de Hashem como una ofrenda, tal como está escrito aquí. Nos vemos en la séptima aliyá. Shalom.